Bienvenidos, bienvenidos. ¿Cómo están esos corazones? Acá con ustedes, su hermana Aura. ¿Listos? En Betel a la medianoche. Aleluya, glorias a Dios en su programa número 65. ¿Qué les parece? Quédense conmigo. Baruch Adonai, Elohim Israel, Adonai, santo es el Señor. Baruch Adonai. Quédense conmigo esta hora, nomás una hora, no les pido más. Baolan, alaba su nombre, por siempre será. Hermano Héctor, Dios me lo bendiga. Bienvenido. Tráigase por ahí a hermana Fanny, hermana Cecilia. Y las naciones lo alaban. Alabemos a Dios que vive y reina por todos los siglos. Aleluya. Santo, santo es el Señor. Aquí está mi hermana Fanny. Bienvenido, un abrazo, que estoy ansiosa por verlos mañana en nuestra clase. Aleluya, gloria a Dios. Y todos cantan aleluya. E Israel y la hermana Cecilia, hermana Fanny, hermano Héctor, bienvenidos. Tenemos algo precioso y glorioso hoy para empezar y darle continuidad a la historia. Aleluya. Baruch Adonai, Elohim, aleluya. Santo, santo, santo. Minja Olam, Baolan, alaba su nombre, por siempre será. Minja, gloria a Dios, gloria a Dios. ¿Cuántos se gozan en esta hora con hermana Aura en Betel a la medianoche? Y las naciones lo alaban. Y eso es lo que queremos, que las naciones alaben al Rey de Reyes y Señor de Señores. A su nombre, gloria. Tenemos un equipo glorioso en Querétaro y Durango. Aleluya. Poderoso. Guerrero del Señor. Aleluya. E Israel dirá. Gloria damos al Dios que vive y reina. Amén, amén, bendecidos, bendecidos. Mi hermana Cecilia, gracias, gracias, aleluya. Santo, oigan eso. Cuando el grito de Dios resuena, la victoria tenemos ya. Tenemos la victoria en Cristo Jesús, aleluya. Él lucha por mí. Llegó mi hermana, la intercesora, llena de ese fuego que quema la intercesión, aleluya. Nuestra intercesora, esa guerrera que lleva la cabeza, aleluya, de esta plataforma que tenemos en WhatsApp, aleluya. Gloria a Dios. Y el peligro los aceche, el sonido de su poderoso amor. Hermano, adoración. Yeshua HaMashiach, el Gibor poderoso Dios. Gloria a Dios. Sintamos ese gozo que tenemos ahí, que nadie nos lo puede quitar. Aleluya. Santo es el Señor. Imagínense, un día vamos a ir a hacer a Querétaro un Betel a la medianoche. ¿Qué les parece? Gloria a Dios. Ay, ¿por qué? ¿Qué pasó, mi hermana adoración? Usted diga que cuando el grito de Dios resuena, usted tiene la victoria y ese dolor se va en el nombre de Jesús. Aleluya. Él lucha por mí. No hay arma que nos destruya. Oiga eso, no hay arma que nos destruya. Gloria a Dios. Aleluya. En Adonai, aunque los muros destruyan. Oigan, aunque esos muros estén a punto de caer, la poderosa voz del Señor dice que todo lo podemos con Él y que Él está allí para ayudarnos. No importa lo que el enemigo nos quiera hacer, aleluya. Jehová Nisi, Él es nuestro estandarte, mi salvación, la roca
es la roca, Cristo Jesús. Aleluya, aleluya. Amén. Oremos, oremos. Estamos en ese proyecto, llevándolo ante el trono de Dios. Tenemos unos meses para clamarle al Señor. Amén. Para que el Señor vaya poniendo todo en orden. Y las naciones lo alaban. Gloria a Dios. Santo es el Señor. Aleluya. Todos cantamos aleluya. Israel, Israel. Gloria a Dios. Que Dios bendiga a Israel, amados hermanos. Que Dios bendiga a ese pueblo glorioso de nuestro Dios. Aleluya. E Israel dirá amén. Baruch Adonai, Elohim Israel. Adonai, santo es el Señor. Bueno, y decimos que el Señor es santo, 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 santo. Aleluya. No nos cansemos, aleluya, de decir que Él es santo, santo, 3 veces santo, santo el Padre, santo el Hijo y santo el Espíritu Santo, y no que sean 3 dioses diferentes, es uno solo, manifestado en 3 divinas personas. Esa es la deidad de Dios, la divinidad, ese es el misterio, aleluya, que no muchos entienden, gloria sea Dios, aleluya. Bueno, fíjense que hoy vamos a iniciar y vamos a hablar de Esaú, vamos a hablar de Jacob, vamos a hablar de cómo empezó todo y por qué es que se está dando todo hasta hoy. Fíjense que esta historia de estos gemelos, eran gemelos. ¡Híjole! Es una historia muy bonita que la podemos leer en Génesis a partir del capítulo 25. Nosotros podemos leer esa historia preciosa. Y a raíz de esa historia nosotros podemos entender por qué es que se están dando los acontecimientos allá, en el Medio Oriente. Desde aquí vamos a arrancar, porque más adelante en otra sección les voy a traer la profecía, en donde se describe a Esaú, que Esaú es Edom. ¿Amén? Sí, ¿qué quiere decir rojo? Bueno, es que me imagino que él era rojo, ¿no? Era de ese color. Aleluya, esa piel, ¿verdad? Bueno, entonces vamos a arrancar, vamos a iniciar. Vamos a decirle al Señor que nos hable en esta hora y que nos diga la historia divina que está en su palabra. Amén. Voy a bajar un cachito más de volumen. Ahí. Vamos a ver. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios. Entonces, ahora sí. A ver si se oye ahí. Les decía, vamos a hablar de Jacob, vamos a hablar de Saúl. Entonces, la Biblia, fíjense, la Biblia nos relata algunos asuntos importantes, más que otros, pero todo es importante en la Biblia, todo. Y yo no sé si a ustedes, pero a mí me fascina la historia bíblica. De la historia bíblica nosotros aprendemos muchas cosas. Y no solo que las aprendemos estudiándolas, leyéndolas, ¿verdad? Sino que también eso nos ayuda a que nosotros las pongamos en práctica. Entonces es de ahí donde nosotros adquirimos sabiduría, la que viene de Dios. Y esa sabiduría es la que nos ayuda a nosotros a avanzar. Entonces allí la Biblia nos da esos relatos importantes con el fin de que conozcamos la verdad. Todos queremos conocer la verdad, pero la verdad genuina, no la verdad adulterada. Adulterada en una forma de que unos le ponen, otros le quitan, olvidando la última frase que dice el Señor al terminar la palabra, la profecía, la revelación de Juan en el Apocalipsis. El que le quite y el que le ponga a esta palabra. Entonces, en estos pocos minutos nosotros vamos a hablar algo acerca de estos gemelos. Estos gemelos que tuvieron Isaac, el hijo de la promesa, también una historia preciosa. El hijo de Abraham,
Recuérdense que Isaac vivió ese momento, ¿qué les digo? No feo, horrendo, si lo podemos llamar, ¿verdad? Ni para que lo traumara ni nada. Cuando Abraham lo iba a sacrificar. Imagínense, era un adolescente. Pero era el hijo de la promesa. Y nosotros con esa historia aprendemos mucho. Aprendemos mucho porque cuando Dios te ha dado una promesa, y cuando al parecer en nuestra vida, en nuestro transitar, nosotros llegamos a pensar que Dios se olvidó de esa promesa porque nos están aconteciendo cosas horrendas y nos preguntamos, bueno, pero si Dios me prometió esto, ¿por qué me está pasando esto? Entonces inmediatamente nuestra mente tiene que correr a ese lugar en donde Abraham iba a sacrificar a su hijo. Y el Señor le proveyó de un carnero. Dice que el cuerno del carnero estaba trabado en esa zarza, ¿verdad? En ese matorral o esa ramita, qué sé yo, un arbolito allí. Y nosotros nos damos cuenta que los cuernos que le llaman el shofar quedaron trabados. Pero fíjense que analizando bien esto, el carnero lo proveyó el Señor en lugar de Isaac. Entonces viene el ángel, le dice, Abraham, no mates al chico, no lo mates. Ya he visto que le temes a Dios. Entonces, llega un momento en que cuando nosotros verdaderamente ya no podemos más, el Señor viene y dice, hasta ahí. Es que el Señor sabe hasta dónde nosotros somos capaces de aguantar las pruebas. Y esa prueba de Abraham fue fuerte. Pero ¿saben una cosa? El shofar, el cuerno, los cuernos. El carnero es el macho de la oveja. Y cuando ellos tienen un hijito, es un corderito, es un cordero. Miren qué bonito. Bueno, entonces nos tiramos hasta el Cordero de Dios inmolado en la cruz del Calvario, que por esa sangre estamos ustedes y yo aquí. Amén. Así de fácil, así de sencillo, se los hice un poquito a la manera mía para que lo entiendan. Entonces, vemos que Isaac y Rebeca, ¿verdad? Tuvieron esos gemelos quienes contendían desde que estaban ahí en el vientre de Rebeca. Fíjense, a Rebeca le daba esa incomodidad y aquel malestar y aquella molestia. Bueno, nosotros las mujeres sabemos lo que es una molestia, un embarazo, ¿va? Cuando el bebito se está moviendo, pateando, metiendo los codos y en fin, tanta cosa que nosotros las mujeres tenemos esa dicha, ese privilegio de experimentar. Entonces vemos nosotros que Rebeca sentía esa molestia en todo tiempo. Y como ella era una mujer de oración, ella se presentó ante el Señor y le preguntó qué era lo que estaba pasando en su vientre. Leamos, esa historia es divina. Esa historia es divina. Entonces, en ese momento que ella va con el Señor, con el Dios Todopoderoso, el Dios de Abraham, Dios le revela. Oiga lo que Dios le revela. Ahí precisamente en Génesis 25, en el versículo 23, el Señor le da la revelación a Rebeca. Y quiero que le pongamos atención a la revelación que Dios le da a Rebeca, porque basada en esta palabra profética que Dios le dio a Rebeca, es que ella actuó ya en los versículos que vamos a estudiar del capítulo 27, que ahí donde nos vamos a ubicar en nuestro tema de hoy, Esaú y Jacob, ¿verdad? Le dice el Señor a Rebeca, y le respondió Jehová, oigan, 2 naciones hay en tu seno, fíjense, y 2 pueblos serán divididos desde tus entrañas. El un pueblo será más fuerte que el otro, y el mayor servirá al menor. ¿Qué les parece esto que el Señor le está diciendo a Rebeca? Le está profetizando ya. Le está diciendo lo que va a acontecer en el futuro.
2 naciones. Naciones, oiga lo que el Señor, 2 naciones, 2 países. Y lo podemos pintar nosotros así en nuestro vocabulario, 2 naciones. Fíjense, 2 pueblos van a ser divididos, le dice el Señor. O sea, ya el Señor ya estaba marcando allí. Fíjense que esto que nosotros vamos a ver es muy importante, porque de aquí vamos a iniciar, y en la próxima sección nos vamos a dar cuenta quién es Esaú. Y lo vamos a ver aquí también. Pero proféticamente, en las profecías donde el Señor nos habla, ahí vamos a ver. Encontramos referencias al linaje de Israel y Edom, oigan, y Edom, en el libro de Abdías, la profecía de Abdías. Esa profecía se las voy a dar después de esta sección, para que ustedes se den cuenta qué es lo que se está pintando hoy en día con esa profecía de Edom. Si se dan cuenta, Edom es un pueblo maligno al cual Dios se opone eternamente. ¿Por qué? Porque Edom, que es Esaú, ¿verdad? Así lo llamaron. ¿Por qué? Porque Edom quiere decir rojo, ¿verdad? Esaú, a ese le dieron ese nombre así. Él tiene un espíritu desafiante, muy desafiante, y nos damos cuenta que Edom es el pueblo. Por eso le dice, 2 pueblos serán divididos. Entonces, Esaú era el patriarca, y sus pueblos, los que salieron de ahí, al igual que los 12 de Jacob, que formaron Israel, asimismo los 12 de Esaú formaron Edom. Fíjense, los hijos de Esaú. Y lo que pasa, ¿por qué el Señor se opone eternamente contra Edom? Porque tienen el mismo espíritu rebelde que tenía Esaú. Esaú era muy rebelde. Y ustedes se van a dar cuenta que él no se puso rebelde ya grandecito. Fíjense que la Biblia nos dice a nosotros que el Señor aborreció a Esaú desde que estaba en el vientre. Esto es muy importante. Entonces, aún no estaba, vemos nosotros que Esaú no estaba interesado en los asuntos de Dios. Él no quería caminar en la herencia de Dios, es decir, en la fe que tenía Isaac, que era su padre, mucho menos la fe, que era la misma fe que tenía Abraham, que era su abuelo. Fíjense. Entonces vemos que encontramos acá un contraste con Esaú. ¿Por qué? Porque Jacob en hebreo es Jacob. Este era un hombre bastante sensible al Señor. Y por esta razón, la Biblia declara desde una perspectiva del Nuevo Testamento que Dios hizo a Esaú como un hombre inmoral, perverso y retorcido. Mientras que a Jacob Dios lo amó. Fíjense que en el libro de Romanos nosotros encontramos en el capítulo 9 y en el verso 13 una revelación. ¿Por qué es que se está dando esto? Y es que en el libro de Romanos Pablo nos deja ahí escrito que Dios dice que él a Jacob amó, pero que a Esaú lo aborreció. Entonces, cuando nosotros veamos la profecía de Abdías, ahí vamos a conocer a Esaú, a Edom. Lo vamos a conocer porque el Señor lo aborreció. Y vamos a entender por qué se dio todo lo del 7 de octubre en Israel. Fíjense qué interesante todo esto. Por eso el Espíritu Santo y yo quisimos empezar desde acá, desde la historia, para poder entender la profecía de Abdías. Amén. Entonces, el nombre de Jacob, ¿verdad?
en hebreo significa perseguir un objetivo, procurar algo y específicamente la voluntad de Dios. Entonces, no me van a negar ustedes que hay muchos que predican de Jacob diciendo que él es un suplantador. Siempre lo han tildado así, como un suplantador. Pero no es así. El suplantador es el otro, es Esaú. Y ustedes van a ver por qué. Entonces, a Jacob sí le interesaba la primogenitura. Si ustedes se dan cuenta, cuando nacieron estos dos, que le llegó el parto a Rebeca, dice que Jacob venía prensado el talón de Esaú. Fíjense. Entonces, desde el vientre, Jacob venía peleando con Esaú la primogenitura. Fíjense qué cosa tan hermosa. Entonces, nosotros nos damos cuenta que Esaú no estaba interesado en esa herencia, a tal extremo que por un plato de comida, por un plato de lentejas, dice la Biblia, él vendió su primogenitura. Ahí lo leemos en Génesis 25, ahí mismo adelantito, en los versos 31 al 34, dice: Jacob respondió: véndeme en este día tu primogenitura. Entonces dijo Esaú: he aquí yo me voy a morir. ¿Para qué pues me servirá la primogenitura? Y dijo Jacob: júramelo en este día. Y él le juró. Y vendió a Jacob su primogenitura. Entonces Jacob dio a Esaú pan y del guisado de las lentejas, y él comió y bebió. Y se levantó y se fue. Así menospreció Esaú la primogenitura. Fíjense, previo a estos versículos, si ustedes leen la historia, ¿se dan cuenta? Esaú llegó quizá de su cacería, de su trabajo, llegó cansado, llegó atareado, llegó harto, como decimos, ¿verdad? De no querer saber nada. Algunas veces cuando nosotros venimos cansadísimos del trabajo, ay, no queremos saber absolutamente nada. ¿Sí? Y pónganse acá la escena con Esaú. Y como que le dio apetito de ver, ¿verdad?, lo que estaba cocinando Jacob. Y le dijo: dame de lo que estás comiendo. Pero como hay cosas que la Biblia no narra, pero nosotros podemos, ¿verdad?, meternos en el escenario y no inventar, pero sí al menos decirle al Señor que nos dé el entendimiento de qué es lo que está pasando. Entonces vemos que llega Esaú y le dice: dame de tu comida, ¿verdad? Pero Jacob le dice: véndeme tu primogenitura. Y a él no le importó. Él como que no le tomó en serio. Fíjense, las lentejas, yo ni las he probado. No las sé hacer, para ver más claros. Miren, esta hermana de ustedes acá, de arte culinario, no sabe nada, ¿vieron? Yo no nací para la cocina. Ay, qué pena me da. Pero bueno, me defiendo porque tengo que cocinar. Si no, olvídense, estuviera dando gritos. Entonces, vemos que acá, por ese plato de lentejas, Esaú despreció la primogenitura. Y acá también tenemos un ejemplo para nosotros. ¿Cuál será? El ejemplo que nos está dando acá el Señor es que aún en las cosas que nosotros creamos que son tan insignificantes, que nosotros pensemos que Dios no les va a tomar en cuenta, no va a poner atención, tenemos que prestarle atención en las cosas más sencillas. Esaú lo dejó así y él, que va como quiera, yo soy el primogénito, yo me sacio, yo como y me voy y sigo siendo el primogénito. O sea, lo dejó en palabrería, pero él lo juró. O sea, no debemos de jugar con cosas así. Comió, se sació, se fue. Lo que sabemos es que Esaú y Jacob eran de una familia adinerada. Recuérdense que tenían dinero, la herencia de Abraham. Abraham tenía muchas riquezas y el que se lo dejó fue a Isaac, su hijo, el de la promesa. Entonces, por esa razón vemos que Esaú tenía todos los medios para comer otra cosa.
Oigan, él tenía todos los medios para, pero él quería lo que vio que tenía su hermano y él lo quería en ese rato. Entonces, vemos que Esaú quería lo que quería, pedía lo que él quería. Y ahí en ese momento estaba dispuesto a renunciar a su primogenitura. Fíjense, sabemos que con la primogenitura venía la bendición. Por tal razón él despreció la bendición. Ay, pero ¿y en qué cabeza cabe despreciar una bendición? Si nosotros acá estamos peleando por nuestras bendiciones, imagínense. Si Esaú hubiese sido un hombre de honor desde el momento en que su padre Isaac le pide que vaya a cazar y le prepare el guiso, esa es la historia, esa es parte de la historia, ¿verdad? Que vamos a ver en el capítulo 27, porque a Isaac le gustaba el guiso que hacía Esaú. Isaac lo manda. Pero si él hubiera sido un hombre de honor, un hombre honesto desde ese momento, ¿verdad? Él le hubiera dicho a su padre. Ahí sí él no hubiese sido un engañador. Él no hubiese sido un suplantador, que es el nombre que le dan a Jacob, porque piensa que Jacob le robó la bendición a Esaú. Y aquí sabemos que no fue así. ¿Y por qué no fue así? Porque a Dios no le plació, porque ya Dios le había profetizado a Rebeca, la mamá de ellos, que era lo que estaba pasando. Y solo nos dan eso, pero lo demás sale a la luz con los hechos que nos narra la Biblia. Entonces, Esaú le hubiese confesado a su padre la verdad, ¿verdad? Él le tenía que decir, mira, padre, yo no puedo hacer eso porque yo vendí la primogenitura a mi hermano. O sea, ya la bendición ya no me pertenece a mí, sino que le pertenece a Jacob, porque yo le vendí mi primogenitura. Yo desprecié mi bendición. No va a tener el valor de decirle eso. ¿Se dan cuenta? Para él hubiese sido muy vergonzoso. Por eso no lo quiso hacer. Entonces Esaú estaba siendo muy deshonesto, porque él estaba intentando robar una bendición que ahora por derecho le pertenecía a Jacob. Porque Jacob había comprado la primogenitura. No hubo nada engañoso en Jacob. Él dejó muy claro lo que quería. Es Esaú. Entonces, si ustedes escuchan a algún pastor líder predicar y decir que Jacob es un suplantador, es un engañoso, un mentiroso, por favor no acepten eso. Eso no es así. El suplantador es Esaú. Él quiso robarse la bendición que ya no le pertenecía porque él la había vendido por un plato de lentejas. Vemos que la madre de Jacob juega un papel muy importante. Pues todo lo que Jacob hizo, es aquí donde entra, lo hizo instruida por Dios. Jacob actuó, hizo lo que hizo porque su madre lo instruyó a hacerlo. Pero ¿por qué lo hizo Rebeca? Rebeca lo hizo porque Dios ya se lo había profetizado. Y todo lo que Rebeca hizo, lo hizo dejándose llevar por la instrucción de Dios. O sea, aquí no hay nada que diga, ay, es que eso no está bien. Porque veamos, ahora sí vamos al capítulo 27 de Génesis. Entonces, ahí empezamos en el verso 6 y dice, entonces Rebeca habló a Jacob su hijo diciendo, he aquí yo he oído que tu padre que hablaba con Esaú tu hermano, diciendo, tráeme casa y hazme un guisado para que coma y te bendiga en presencia de Jehová antes que yo muera. Entonces ya Isaac ya estaba anciano, ya le habían caído los años y él pues ya sabía que cualquier rato moría y él quería darle la bendición de primogenitura a Esaú. Lo mandó a cazar porque era cazador. Se la mantenía cazando, mientras que Jacob se mantenía en casa buscando del Señor. A él le gustaba porque él estaba muy sensible a la presencia de Dios, porque él perseguía esa bendición. Entonces, ahora pues, hijo mío, obedece a mi voz en lo que te mando, le dice Rebeca a Jacob. Ve ahora al ganado y tráeme de allí 2 buenos cabritos de las cabras. Pongan
atención a esta parte. 2 cabritos. Y haré de ellos viandas para tu padre, como a él le gusta. Y tú las llevarás a tu padre, y comerá para que él te bendiga antes de su muerte. Rebeca se adelantó. ¿Pero por qué? Porque ya Dios le había dicho que el mayor iba a servir al menor. Por lo tanto, ya Dios ya le había dicho a Rebeca que la primogenitura le pertenecía a Jacob. Así de fácil, así de sencillo. Si es bien entendido esto, eso fue lo que Dios le dijo. Y cuando le dijo, 2 pueblos van a ser divididos, porque se iban a enemistar. Y cuando le dijo, 2 naciones hay en tu vientre, porque van a ser 2 naciones diferentes. Israel es una nación y los de Edom es otra nación. Recuérdense, ya sabemos la profecía de Edom. Va a ser al primer lugar donde va a llegar el Señor Jesucristo en su segunda venida y lo va a venir a desaparecer del mapa. Bien, ya ven cómo se va pintando esto cuando veamos la profecía del día. Bueno, entonces, y Jacob dijo a Rebeca, su madre. Jacob estaba preocupado. He aquí, le dice, Esaú, mi hermano, es hombre velloso y yo lampiño. O sea, Esaú era a lo que nosotros llamamos un hombre velludo. O sea, tenía mucho pelo, ¿verdad? Mucho cabello. Entonces, y dice, yo soy lampiño. O sea, Jacob no tenía eso, ¿verdad? No era un hombre velludo. Y le dice Jacob, quizá me palpará mi padre, o sea, quizá mi padre me va a tocar y me tendrá por burlador. O sea, tenía temor Jacob de quedar, en lugar de recibir bendición, iba a recibir maldición. Esa era su preocupación. ¿Por qué? Porque su papá lo iba a tomar, ahí sí, como un suplantador y engañador. Entonces, le dice, veré, traeré sobre mi maldición y no bendición. Entonces, y su madre respondió, oiga lo que Rebeca le dijo, hijo mío, sea sobre mí tu maldición. Solamente obedece a mi voz y ve y tráemelos. Rebeca estaba dispuesta a obedecer según la profecía que Dios le había dado cuando ella estaba embarazada de estos 2 muchachos. Entonces, todo lo que está aconteciendo acá, todo lo que Rebeca está haciendo es el plan de Dios. Es el plan de Dios. Por eso es que a veces en la vida a nosotros nos suceden cosas que no entendemos por qué Dios las permite. Pero todo es siempre con un propósito. Todos, recuérdese, lo dice su palabra, que a los que amamos a Dios, todas las cosas nos ayudan a bien. ¿Sí? Entonces, tal vez estamos pasando un proceso bien difícil, pero y triste y lamentable, y lloramos y sufrimos. Ay, ya no puedo. Y todo es con un propósito. Si somos hijos e hijas de Dios, sabemos que todo lo que nos está pasando es para un bien. Amén. En el momento no lo miramos así, en el momento no lo entendemos. Jacob no estaba entendiendo nada, pero él tenía que seguir las instrucciones porque su madre le dijo, su madre estaba diciendo, que me caiga a mí la maldición, pero tú haz lo que yo te estoy diciendo. Estaba segura. Entonces, al leer que ella le pide los 2 cabritos, cuando le dije que le prestaran atención a esto, debe venir a nuestra mente el libro de Levítico sobre el sacrificio de 2 cabras en el día de la expiación o Yom Kippur. Fíjense. Ese día el sacerdote se presenta con una ofrenda de 2 cabritos con el fin de recibir bendición, no solo para él y su familia, sino para todo Israel. O sea, todo lo que Rebeca le estaba instruyendo a Jacob que hiciera era profético. ¿Por qué era profético? Porque Jacob iba a entrar ante su padre. Él iba a recibir una bendición, no solo para él y para su familia, sino para todo el pueblo. Para todo el pueblo. Entonces, lo que vemos acá en Génesis 27 es que Jacob se presenta ante su padre con el fin de asegurarse de recibir esa bendición y cumplir el pacto, ¿verdad?, que Dios hizo con Abraham. Porque eso es lo que Jacob venía persiguiendo desde el vientre. Porque recuérdense que si se peleaban desde que estaban en el vientre,
era porque ya se estaba viendo de qué madera era Saúl. Recuérdense que el Señor es el que nos forma en el vientre de nuestra madre. Allí, desde el momento de la concepción, ya el Señor ya sabe de qué madera estamos hechos. ¿Sí? Él ya sabe. No solo cuando estamos ahí en el vientre, no solo cuando nacimos, en el momento del nacimiento, sino desde mucho más antes, desde antes de ser fecundados. El Señor ya sabe, porque Él es Dios, lo sabe todo. Por eso es que dice, no, pero si Dios ya sabe quién se va a salvar y quién se va a perder. Y muchos dicen, como quiera me voy a ir al infierno, yo sigo mi vida. Ay, qué feo se oye cuando la gente habla así. No, como quiera un día nos tenemos que morir. Ay, es que da cosa cuando la gente dice eso. Da cosa. No quiere sorprender a Dios. Y eso es lo que tenemos que hacer con el libre albedrío que Él nos dio. Sorprenderlo. Sorprenderlo. Entonces, nos damos cuenta, ¿verdad? Esta bendición que pasó de Abraham a Isaac y que ahora proféticamente Dios se lo ha revelado a Rebeca, no pasará al hijo mayor sino al menor. Por eso le dijo Dios proféticamente a Rebeca que el mayor servirá al menor. Rebeca está haciendo todo lo que Dios le dijo cuando le reveló esto. Sí. Y dirán muchos, no, pues si la mamá lo está induciendo a que engañe al papá. Hay veces que cosas que Dios nos manda a hacer no las entendemos. No las entendemos. Y una de las cosas que debemos aprender es que a Dios no le tenemos que preguntar ¿y por qué? ¿Y para qué? Nunca hagamos eso. Nunca digamos, ay Señor, ¿por qué a mí? Señor, ¿por qué yo? ¿Por qué a mí? Nunca digamos eso. Él sabe lo que hace. Al Señor, lo único que tenemos que hacer es obedecerlo. ¿Listo? Rebeca lo está obedeciendo. Jacob está obedeciendo a su madre. Bueno, entonces en el versículo 15 del capítulo 27 decimos, y tomó Rebeca los vestidos de Esaú, su hijo mayor, los preciosos que ella tenía en casa, y vistió a Jacob, su hijo menor. Y miren esto, los vestidos más preciosos que tenía Esaú, los agarró Rebeca y se los puso. O sea, hay un traspaso. Esto me recuerda mucho, tal vez no tiene mucho en concordancia, pero sí en el momento de ponerte algo de otro. En el momento en que, yo no sé si también han leído la historia de Jonatán y David. Fíjense, yo creo que hice un video acerca de eso, también dando algo así. Jonatán le entregó todo su equipo, su vestimenta, todo sus cosas a David. O sea, él ahí le estaba automáticamente y actuando en profecía, ¿verdad? Haciéndole el traspaso del reino a David, sin saberlo. Aunque sí lo sabía, Jonatán sabía que David era el rey. El que tenía que pasar a tomar el lugar de su padre, Saúl. Jonatán era el que iba a ser rey después de Saúl. Jonatán y David se amaban tanto, a tal extremo que la gente que tergiversa, gente que verdaderamente le falta revelación del Señor, que llegan a pensar de que ese amor que Jonatán se tenía con David, a que ya estaban hablando, ya saben de qué. De ese asunto que se ve ahí como forma de arcoíris, la bandera y todo eso, ya solo ahí agárrenme porque si digo otra cosa me lo cortan. Y se ponen a hablar bobadas. Es un amor que tenía Jonatán con David, que se hicieron promesas, se amaban. Ese amor es una muestra de un amor sincero de amigos, porque cuando vamos dicen que un amigo que de verdad ama
es un amigo sincero. Y amigo dicen que es más que un hermano. Y cuando ustedes hacen el estudio, que también hice ese video, el estudio de la palabra amigo, el mejor amigo que termina siendo es Jesucristo. Porque un amigo verdadero da la vida por su amigo. Amor. Pero la gente lo tergiversa y lo hace ver otra cosa. Entonces, la ropa más deseable, la mejor ropa de Esaú, se la pusieron a Jacob. Vemos que Rebeca estaba vistiéndolo, pues ese era un momento de suma importancia. Iba a recibir una bendición, y no una bendición chiquita. Ya se imaginan. Ella tenía sabiduría y estaba actuando conforme a la profecía que Dios le había dado. Esas vestiduras especiales debió usarlas Esaú para ese día. Pero él no estaba interesado en los propósitos de Dios. ¿Se imaginan? Esaú sabía que ese día iba a recibir su bendición. La bendición de la primogenitura, que esto es muy importante en esa costumbre judía. Y más en los tiempos antiguos. Esa bendición lo marca todo. A Esaú le dio lo mismo. Él se fue y yo creo que se puso a silbar, a ver pajarillos y a entretenerse porque a él no le importaba recibir la bendición. Se tardó tanto porque Rebeca mandó traer los cabritos, los mataron, preparó el guiso y todo. Y después de todo eso aparece Esaú, se van a dar cuenta. Entonces, bueno, en el versículo 16 dice, y cubrió sus manos y la parte de su cuello donde no tenía vello. Rebeca, cubriendo a Esaú. La parte del cuello, porque sabía que Isaac lo iba a palpar. Y parte, ¿verdad? Donde él no tenía vellos con las pieles de los cabritos. Oigan, si nosotros sabemos de esta historia del Antiguo Testamento, esta cobertura es muy importante. ¿Por qué es importante? Porque si conocemos la fiesta de Yom Kippur, esa celebración que hacen los judíos, es el día de la expiación. Entonces, expiación, ese término, ya les dije anteriormente también que significa cubrir. Entonces, Rebeca cubrió con los pieles del cabrito, ¿verdad? Lo que estaba haciendo Jacob. Esto era lo que hacía el sacerdote cuando tenía que presentarse ante el Padre para recibir la bendición. Rebeca hizo todo esto. Cubrió a Jacob con pieles de cabrito, las partes del cuerpo que Isaac quizá quería tocar para asegurarse que era su hijo Esaú. Ay, pero acá Rebeca nos da a entender que está operando bajo la dirección de Dios. Recuérdense que la expiación no es lo mismo que la redención. La expiación solo cubría por un tiempo los pecados. Después tenían que volver a sacrificar otro animalito y le cubrían por otro tiempo. Pero cuando el Señor vino a hacer la redención, los pecados de una vez por todas fueron perdonados. Ahí no hubo cobertura de pecados, ahí hubo perdón de pecados, gloria a Dios. Y no solo los pecados del presente, del pasado, sino también los pecados del futuro. Me van a decir, hermana, entonces como yo soy creyente y yo peco, el Señor me va a perdonar porque va a perdonar mis pecados futuros. Momento, no estoy diciendo eso. Porque si tú eres un verdadero creyente, tú no vas a estar pecando deliberadamente, agarrando de juego a Dios. Eso solo lo hacen los cristianos falsos que agarran al Señor de juego. Y cuando vienen a ver, ellos mismos caen en el propio hoyo que ellos mismos hacen. Amén. Gloria a Dios. ¿Cuál es el 66, mi hermana? Este es el 65, creo, ¿verdad? Este es el 65. Amén. No sé qué me está preguntando. Es el 65, a ver si no me perdí yo. Bueno, el asunto es, mis amados,
que estamos viendo acá, el día del Yom Kippur, ese se celebra, quiere decir expiación, y nosotros nos damos cuenta que es lo que Rebeca hizo acá con Jacob, guiada por el Señor. Rebeca hizo todo esto, cubrir a Jacob con pieles de cabrito, las partes del cuerpo que quizá Isaac quería. Entonces, viene el verso 17 y dice, y entregó los guisados y el pan que había preparado en manos de Jacob, su hijo. Amén. Entonces, Rebeca preparó el guiso, pan, y se lo dio a Jacob para que se presentara ante su padre y le llevara. Entonces fue a su padre y le dijo, Padre mío, le dice Jacob, aquí viene lo bueno. E Isaac respondió, heme aquí. ¿Quién eres, hijo mío? Isaac. Es que ya lo miraba, ya le habían caído los años. Entonces, vemos acá, le dice, ¿quién eres, hijo mío? Es muy extraño que Isaac le haga esta pregunta. Es muy extraño. Entonces, Jacob dijo a su padre, yo soy Esaú, tu primogénito. He hecho como me dijiste. Levántate ahora y siéntate y come de mi casa para que me bendigas. Fíjense esto es importante porque Esaú ya no es el primogénito. Él le vendió ese derecho a Jacob, pero Isaac no lo sabía. Y vemos que Jacob no está actuando con engaños. Aunque van a decir, hermana, pero ahí está mintiendo Jacob. Le está mintiendo su papá. Bueno, Jacob lo que está haciendo, y ustedes se van a asombrar de esto. Jacob está tratando de no exponer el pecado de su hermano. Por eso le dijo, soy Esaú, tu primogénito. Imagínense. Muchos comentaristas dicen que Satanás es el acusador, ¿verdad? Eso es así. Y Jacob no fue llamado a acusar a su hermano ni a exponer su pecado. Eso se descubrirá de forma natural, o sea, lo van a saber tarde o temprano, pero no a través de la intervención de Jacob. Entonces, ¿cuál es la lección que nosotros tenemos acá? Y es muy importante para la Iglesia de Cristo, para nosotros. ¿Por qué? Porque no es nuestra responsabilidad andar por allí señalando los pecados de los demás. Y ustedes se van a dar cuenta y se dan cuenta de lo que está aconteciendo con la Iglesia de Cristo hoy en día en todos estos medios. No es nuestra responsabilidad estar señalando los pecados de los demás. Nosotros lo que hacemos es defender la verdad y nos levantamos en contra del pecado. Eso sí lo hacemos. Pero no somos llamados a acusar a nadie. Eso solo le pertenece a hacer. O sea, el único que hace eso es Satanás. A él le concierne acusar a los demás, pero no a nosotros los cristianos. Entonces Jacob está actuando de una manera verdaderamente sorprendente. Y con ese corazón dirán, no. Si yo le digo la verdad a mi padre acá, puede que hasta se muera de un infarto. Pongámoslo a pensar así. Qué vergüenza le voy a causar a mi hermano, ¿no? Aunque lo sepan de una forma natural, pero no por mi boca. Y de eso nos tenemos que cuidar nosotros. Cuidémonos. Nosotros no somos llamados a acusar. Por eso, ahora, con esto, ustedes se van a dar cuenta que cada video que encuentren de determinado pastor, profeta, cualquier cosa que escuchen y que estén señalando los pecados de los demás hermanos, es lo triste que podemos ver. Que entre nosotros mismos nos estamos haciendo daño. Dios no nos mandó a hacer eso. Pero ellos son los que tienen que tener cuenta. Yo sigo mi camino y estoy acá con ustedes. Gloria a Dios. Entonces Jacob está actuando correctamente de acuerdo con la instrucción profética que le dio su madre. El verso 20 nos dice, entonces Isaac dijo a su hijo,
¿cómo es que la hallaste tan pronto, hijo mío? Y él respondió, Jacob, porque Jehová tu Dios hizo que la encontrase delante de mí. Entonces, nosotros nos damos cuenta, y esto es muy importante, se lo voy a decir porque, para que entiendan esto. En el idioma original dice, Dios me ha acontecido. No está diciendo porque Jehová tu Dios hizo que la encontrase, sino que Dios me ha acontecido. Entonces, esto quiere decir que todo lo que le ha acontecido, ¿verdad? Para que Jacob llegara ante su padre es la actividad de Dios. Lo mismo que leemos en Éxodo 3, cuando Moisés y Aarón se presentan ante el faraón. Entonces, ellos dicen, Dios nos ha acontecido, ¿verdad? Y esto les da a entender que es la actividad de Dios que se da en determinado lugar. Entonces, la actividad de Dios se está dando allí con Jacob y la actividad de Dios es la que está permitiendo que todo eso esté pasando. O sea, actividad de actuar, de acción. O sea, Dios está en acción en todo lo que está pasando. Dios se está moviendo en todo lo que está pasando. Y Dios se mueve en todo lo que pasa en nuestras vidas. La actividad de Dios. Entonces, Dios nos ha acontecido a nosotros para que nos pase todo lo que nos tiene que pasar. Porque Él está en acción, formándonos. Sí, preparándonos, disciplinándonos. Todo es con un propósito. ¿Y cuál es el propósito? El propósito es que seamos herederos del reino con el Señor Jesucristo. Es todo. Por eso tenemos que seguir luchando, avanzando. No importa, me caí, me sacudo, me levanto y voy para adelante. No nos quedamos ahí tirados. Eso nomás se quedan los cobardes, se quedan llorando y vuelven para atrás. Nosotros no somos cobardes, así nos llueva sobre mojado. Aleluya. Gloria a Dios. Entonces vemos que Jacob le dice a su padre que es la actividad de Dios la que lo ha llevado ante él por la guianza de su madre, ¿verdad? Quien conocía los planes y los propósitos de Dios. Isaac le dice a Jacob, ahí viene lo bueno, acércate ahora y te palparé, o sea, te tocaré, hijo mío, por si eres mi hijo Esaú o no. Ahí viene lo bueno. Entonces viene Isaac, se acercó, ¿verdad? Jacob se acercó a su padre Isaac, quien lo tocó, lo palpó y dijo, la voz es la voz de Jacob, pero las manos de Esaú. Gloria a Dios, porque Rebeca, guiada por el Espíritu Santo, le puso esas pieles ahí de cabrito, ¿verdad? Sabía que lo iba a querer tocar. Gloria a Dios. Fue gracias a Rebeca que obedeció a los propósitos de Dios, la providencia activa de Dios que se estaba viendo en esta escena. La guianza. Es que miren, cuando nos dejamos guiar por el Espíritu Santo de Dios, todo nos va a salir bien. Sí, todo nos va a salir bien. Ténganlo por seguro 100%. Que si nos dejamos guiar por el Espíritu Santo, todo nos va a salir bien. Entonces, vemos que la providencia de Dios, ¿verdad? Es cuando Dios con su sabiduría, con su amor, gobierna y cuida activamente. No solo el universo, a todos nosotros, dirigiendo todos los acontecimientos para cumplir su propósito y todos con un orden. ¿Sí? Y todos con un orden. El Señor nos lleva por ejemplo, vamos a poner una escalera. O unas gradas o escalera que va para el cielo. Por ejemplo, bueno, ahí lo tengo en el logotipo del ministerio. Miren, por algo el Señor me dio eso, para que lo sepan, ese logotipo, que quisiera ver cómo lo hago un poquito más grande, ¿verdad? La manta, fue el Espíritu Santo que me guió a hacer todo eso. Entonces, cuando nosotros llegamos a los pies del Señor por primera vez, ¿verdad? Estamos ahí como niñitos, empezamos el segundo escalón, aprendimos algo. Tercer escalón, ya vamos un poquito más avanzaditos. El tercero, hasta que lleguemos a la altura de Cristo. Y eso va a ser cuando ya estemos verdaderamente listos. O nos vamos en el rapto o ya nos fuimos ante su presencia. Así de fácil, así de sencillo. Entonces,
Todos esos acontecimientos que pasan en nuestro transitar, en esta peregrinación, es con un propósito. Por eso no debemos amedrentarnos y no desesperarnos, ni volver para atrás. Eso sería lo más horrible que podamos hacer. Nunca. Así nos den un mal diagnóstico, así. Yo a veces me pongo a pensar, así locamente digo yo, ay Dios, ¿será que algún día yo me voy a enfermar de eso? Cuando yo miro muchos casos, ¿verdad? Ay, pero ¿sabes qué, Señor? Yo sé que tú vas a estar ahí conmigo. Tú me dijiste que nunca me vas a dejar. Incluso los ángeles a mí me dijeron, aunque todos te dejen, nosotros vamos a estar ahí contigo. Y ya pues, no solo tengo el respaldo de mi Dios, que mi Jesús me dijo, nunca te voy a dejar y nunca te voy a desamparar. No, que también vienen sus ángeles y me dicen, aunque todos te dejen, nosotros vamos a estar ahí. Y yo sé que están acá conmigo y andan conmigo en todo momento. Sí, es que eso es lo más lindo que te puede pasar. Creer en la promesa de Dios y hacerla rema en tu vida. O sea, yo soy una hija de Dios, yo tengo autoridad, yo tengo poder, yo puedo decir esto. Lógicamente, cosas, ¿verdad? Que van con la voluntad, conforme a la voluntad de Dios. Y activarnos en la fe. Y dejar que el Señor logre hacer su propósito en nosotros. Es lo que tenemos que pedir. Sí, que nos use de una manera perfecta para que nosotros podamos cumplir sus propósitos. Amén. Acá en esta tierra. Entonces, en el versículo 23 dice, y no le conoció porque sus manos eran vellosas como las manos de Esaú y le bendijo. Le bendijo. Entonces Isaac, su padre, le dijo, ¿quién eres tú? Y él le dijo, yo soy tu hijo, tu primogénito Esaú. ¿Por qué? Porque acá nos saltamos al verso 32, en donde ya aparece Esaú. Hasta en el verso 32. En el verso 23, vemos que Isaac no conoció a Jacob, ¿verdad? No reconoció. Pero ya en el verso 32 aparece Esaú. Véngase mi padre a comer lo que ya le preparé. Y viene el Señor y Isaac le dice, pero ¿y quién eres tú? Y él le dijo, yo soy tu hijo, tu primogénito. Tu primogénito. Él ya no era el primogénito, él ya había vendido. Ahí sí era un mentiroso, un suplantador, un engañador. Este era Esaú. Entonces, lo raro es que, recuérdense que a Jacob le dijo, ¿quién eres tú, hijo mío? Pero acá a Esaú le dice, ¿quién eres tú? No le dijo, hijo mío. ¿Ven las cosas que suceden allí? Entonces, allí, lo que le está diciendo Esaú no es verdad. Él seguía siendo el mayor, sí, claro, pero ya no era el primogénito. Fíjese qué cosas tan importantes estas. El hijo mayor porque fue pues, el más grande, el mayor que nació primero, pero ya no primogénito porque lo que él tenía lo vendió. Lo vendió. Ya no le pertenece. Entonces, ¿qué opinan de todo esto? Nosotros hemos aprendido hoy que el nombre de Jacob, termino con esto, significa perseguir algo. Y hacerlo de una manera victoriosa. El derecho de primogénito no es dado simplemente porque una porción del niño sale al momento que nace, sino que es cuando sale el talón. El término para talón en hebreo, y es aquí donde vamos, es ekev. Y Jacob comparten la misma raíz que significa talón. Y eso es una señal de victoria. Si ustedes van a leer ahí mismo Génesis más atrás, cuando pecaron estos dos, ustedes van a encontrar la palabra talón también. Léanla. Ya no me queda tiempo para dárselos todo, pero ustedes van a encontrar esa concordancia y a ver qué es lo que el Señor quiere decir acerca del talón. Victoria. Entonces, lo que Esaú quiere decir no es que Jacob lo haya engañado 2 veces, sino que lo ha vencido 2 veces. O sea, Jacob ha vencido a Esaú 2 veces. Él ha obtenido la victoria en 2 ocasiones. Primero, con la primogenitura. Y ahora, con la bendición. O sea, le ganó 2 veces. Entonces, en el verso 41 encontramos que Esaú aborreció a Jacob por la bendición con que su padre le había bendecido. Y dijo en su corazón, oigan, y dijo en su corazón,
O sea, lo que dice la palabra de Dios, lo que el hombre piensa, como el hombre piensa en su corazón, eso es. Entonces aún no era bueno. Llegarán los días de luto de mi padre. Oigan, y yo mataré a mi hermano Jacob. Eso fue lo que pensó Esaú, matar a Jacob después que muriera Isaac. ¡Qué pronto sería! Porque ya Isaac sabía que ya pronto iba a morir, por eso ya le había dado la bendición. Y recuérdense que si ustedes leen toda esa historia, se van a dar cuenta que Esaú lloró amargamente. Le rogó, padre, pero no tiene siquiera una bendición para mí. Hijo, lo siento, se la di toda a tu hermano. Y la bendición que le dio es que él iba a servir a Jacob. Así de fácil. Lean la historia. Está muy bonita, gloriosa. Entonces vemos que Esaú odió a Jacob y quería matarlo. Y esa no es una actitud correcta, porque él vendió su primogenitura y por lo tanto no tenía por qué recibir la bendición. Esaú ahora quiere matar a Jacob. Y esto es porque él está en contra de los propósitos de Dios. Recuérdense que el único que mata es aquel. ¿Y por qué mata? Porque él no quiere que uno reciba bendición. Él no viene a robar, él no viene a matar y él no viene a destruir. Eso es lo que él quiere hacer, pero Cristo vino a darnos vida. Y vida en abundancia. Entonces, hemos visto acá una clara enseñanza del libro de Génesis aquí para que nosotros podamos conocer la verdad acerca de Esaú y de Jacob. Y no es como la pintan allá en el Medio Oriente haciéndole la guerra a Jacob, que es Israel. Que dicen que Israel le quitó todo a Esaú y que le pertenece toda esa tierra, que Israel no debe existir. Ahí se van a dar cuenta. Aquí es donde empieza todo. Amén. Bueno, y hasta aquí me ayudó el Señor con ustedes. Yo espero que les haya gustado esta historia. A mí me fascina la historia. Me encanta ver cómo el Señor se glorifica en cada verso de su palabra, en cada versículo. Cómo nos enseña, cómo nos edifica, cómo nos anima, cómo nos llena y nos da esa sabiduría para que nosotros podamos tomar decisiones en esta vida. La decisión que tomó Esaú fue muy arrebatada, muy a la carrera, porque él quería darse el gustito de comer algo rico. Tengamos cuidado con esos arrebatos. Por un gustito podemos perder mucho. Mejor cuidémonos porque aquel que anda como león rugiente está buscando la oportunidad que nosotros podemos darle para vencernos. Y aquí ya sabemos lo que pasó. Gloria a Dios. Así que yo los dejo con esto. Ya lo saben, se les ama. Si es de bendición, compártanlo. Porque aquí no queremos fama. Aquí queremos que sepan la verdad. Porque el Señor dice, conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Y ahora que sabemos la verdad de que Jacob no es un suplantador y un engañador como lo pintan muchos que predican la palabra de Dios, sabemos que eso era Esaú, el engañador, el suplantador. ¿Por qué? Porque él había vendido su primogenitura y ya no le pertenecía. Y no tuvo el valor de decírselo a su padre. Lloró amargamente. Bueno, así que nosotros, para evitar ese llanto amargo en nuestra vida, mejor pidámosle la guianza al Señor que nos ayude con sabiduría a tomar buenas decisiones para que nos vaya bien en esta vida. Yo los dejo con un fuerte abrazo. Gracias por haberse quedado acá conmigo. Hermano Héctor, hermana Fanny, hermano Olivia, hermano Fanny, hermana Cecilia y hermana Adoración. Y bueno, y todos los que se quieran conectar después para que lo vean más adelante. Se les ama mucho. Ya saben, aquí los espero en otra oportunidad. Nos vemos a la próxima. Que descansen y paz de Cristo.